seguir aportando al país, seguir generando empleo y que tengamos un país donde no nos tengamos que ir, ¿no? Donde podamos desarrollarnos profesionalmente, podamos estar en la universidad, todos puedan acceder a fuentes profesionales y jubilaciones dignas. Profesionales que inspiran. La vocación que da sentido a la justicia. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unifrance Online, el espacio donde conoceremos historias reales que nos inspiran, trayectorias que nacen en las aulas y hoy dejan huellas en el mundo profesional. Hoy tenemos el honor de conversar con Teddy Mercado, abogado boliviano con una destacada carrera a nivel nacional e internacional. Más allá de los títulos y de los logros, queremos conocer el recorrido humano, las decisiones, los aprendizajes y cómo la formación universitaria fue una base clave para llegar a donde está hoy. Querido Teddy, bienvenido al podcast de Unifrance Online. Gracias por tu tiempo. Coméntanos, si volvemos atrás en el tiempo y vuelves a ser alumno en la universidad, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te llegan a la mente? Bueno, Mayo, primero que nada, darte la bienvenida. Gracias por visitarnos. La verdad que gracias a Unifrance Online por esta visita, porque normalmente vemos los podcasts de mucha farándula, de empresarios, y la verdad que lleguen hasta un estudio de abogados para hacernos una entrevista, de verdad se agradece. Si me voy hasta a ver mis inicios, antes de la universidad incluso, yo creo que empieza con mucha ilusión, obviamente, porque sales del colegio y empieza una nueva etapa en tu vida, pero también mucha incertidumbre e indecisiones, ¿no? Y bueno, en ese momento realmente no sabía qué iba a estudiar. Yo creo que el otro día estaba leyendo una investigación que hasta los 25, 30 años no terminas de desarrollar, ¿no? Tu madurez. Entonces es una decisión muy complicada en la cual realmente no tenía idea de qué iba a estudiar. Y bueno, al final, por un feedback de mi papá, de mi mamá, viendo cuáles eran las aptitudes que yo tenía en las materias, decidí finalmente por entrar y estudiar Derecho. Ahora, es muy importante Derecho, sobre todo, estudiarlo en el lugar donde lo vas a ejercer, ¿verdad? Correcto, absolutamente, porque a diferencia de otras carreras donde tienes que ejercer como los médicos, tienes que sellar porque tienes tremendas responsabilidades como abogados. No es por menospreciar otras carreras, pero a diferencia de otras carreras, yo muchas veces, evidentemente, nos dicen, ¿por qué le dicen doctores? Porque somos doctores en leyes, pero al final de cuentas es muy importante que entiendan que nuestra profesión es de mucha responsabilidad, ¿no? Al igual que un médico tiene que tratar con un paciente y tiene que hacer una operación, los abogados lidian con temas muy delicados, el patrimonio de las personas e incluso la vida o la libertad de las personas. Entonces, evidentemente tienes que estudiar en el lugar donde naces, donde quieres ejercer. Ahora, ¿en qué momento de tu vida sientes que el derecho no solo era una carrera, sino también un proyecto de vida en el que querías seguir un camino formándote? En mi situación particular, yo creo que no hace una evidencia al principio, ¿no? Tienes que seguir un trayecto en tu vida, terminas de estudiar, tienes que empezar la universidad. En el inicio, realmente uno no sabe a lo que se está metiendo, yo creo, porque es muy difícil digerir a esa edad todo lo que implica una carrera, ¿no? Por eso tienes mucha gente que nunca ejerce ni siquiera la carrera a la cual se dedica, o tiene que volver a estudiar una carrera, ¿no? Porque ha escogido mal, ¿verdad? Claro, porque es completamente distinto a lo que en un inicio quería estudiar. Entonces, yo creo que, en el segundo o tercer año en la universidad te piden que hagas pasantías, ¿no? Y ya es ahí una amalgama desde el mundo académico con el profesional, ¿no? Yo tuve la suerte de que justo la oficina donde estamos hoy de Moreno Valdivieso, de la cual soy socio y estoy aquí hace 16 años, había una pasantía, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de entrar a Moreno Valdivieso hace 16 años como pasante, hasta convertirme hoy en socio de la firma, ¿no? Ya somos más de 70 abogados, más de 120 personas que trabajan en Moreno Valdivieso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que fue el clic, ¿no? Donde te das cuenta el mundo académico y el mundo real, lo que implica, y claro, si tienes o no realmente la vocación de hacer lo que te gusta, ¿no? ¿Podrías comparar la carrera de los abogados como, por ejemplo, hacer carrera en un banco? Empiezas muy abajo y vas creciendo poco a poco. Hay diferentes trayectos profesionales que un abogado puede tener, ¿no? Y yo quisiera haber escuchado esto cuando estaba justamente en la universidad, porque uno no sabe qué va a hacer luego en la universidad. En el mundo de los abogados es similar, te diría. Vos puedes ser abogado, por ejemplo, en el sector público o en el sector privado,
Antes tal vez no era sexy estar en el sector público, hoy tal vez es un poco más. Necesitamos abogados que trabajen en el Estado. Necesitamos también muchos abogados en el sector privado. Y tú cuando estudias Derecho puedes ser un abogado que trabaja dentro de una empresa y se dedica en el día a día de la empresa, en todas las cosas que pasan alrededor. O puedes trabajar en una firma de abogados, como es nuestro caso, que al final es una empresa. No es una empresa que tiene abogados que dan servicios a otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, claro, o sea, vas haciendo una carrera y en las firmas vas haciendo una carrera desde, claro, eres pasante, eres asociado, socio senior, hasta que llegas a ser socio, ¿no? Y eso es a nivel mundial, ¿no? La estructura que se utiliza en las firmas de abogados. Y bueno, en Bolivia ya desde hace unos 20 años se ha ido implementando de la misma forma. ¿Hay alguna persona, un maestro, tal vez un compañero, que haya marcado tu trayectoria como abogado? A ver, hacer referencia a un solo profesor no sería correcto de mi parte porque se pueden ofender, pero yo creo que cada uno ha aportado su granito de arena, ¿no? Tienes profesores, por ejemplo, que se dedicaban 100% a la academia, a la investigación, y que es muy loable realmente de su parte, porque es complicado estar en el mundo académico y solo dedicarte a eso y darle todo el tiempo a los estudiantes. Entonces yo tengo muchos profesores que me han enseñado ese rigor académico, que se dedicaban casi el 100% de su tiempo a la academia. Y también he tenido la oportunidad de tener muchos profesores que, como yo, hoy día eran socios de firmas de abogados o eran gerentes legales de empresas grandes, donde un poco te ibas reflejando, ¿no? Y ibas pensando qué área de derecho que quería especializarme, por ejemplo. Al final de cuentas, las personas, uno se va reflejando en las personas y, claro, como los abogados, hay, al igual que los médicos, hay muchas ramas, ¿no? Hay muchas especialidades y incluso dependiendo del profesor y la vocación que él le dé a la enseñanza, puede ser muy decisivo en lo que vas a querer especializarte en el futuro. Entonces, yo creo que todos han aportado su grano de arena. Qué lindo realmente, porque como dices, es injusto a veces nombrar a una sola persona. Ahora, bien lo decías, a los 18 años sales del colegio y uno a veces siente mucha incertidumbre, no sabe qué hacer, no sabe cómo arrancar su vida profesional. ¿Tú sentiste esa incertidumbre? Claro, absolutamente. Yo creo que somos muy jóvenes para tomar decisiones de muy adultos a esa edad, ¿no? Sin duda. Y entre los 20 y los 30 años se construyen los cimientos de una carrera, lamentablemente. Y hoy en día, en un mundo tan competitivo donde las posibilidades laborales son limitadas, ¿no? Todo el día se aprende, todo el día te tienes que capacitar. Es una decisión que tienes que tomar muy rápidamente, ¿no? Porque, como dicen coloquialmente, si no te subes al tren, el tren te deja, ¿no? Entonces, en Bolivia cada vez somos más sofisticados en el ámbito empresarial, en el ámbito de los servicios legales, y realmente tenemos gente aquí que empieza muy joven, desde su primer año de universidad, a hacer pasantías con nosotros, porque es lo que en otros países conlleva, ¿no? No solo tienes que estudiar, sino también tienes que trabajar para vivir cómo es el día a día de lo que estás estudiando. Ahora, siempre se escucha esta frase, no, yo ya estoy muy viejo para estudiar. En realidad, estás siempre a tiempo para hacerlo. Yo, desde que salí de la universidad, nunca he dejado de estudiar, ¿no? Luego de salir de la universidad, he hecho un diplomado de más de 800 horas en la UNSA para ser profesor, por ejemplo. He hecho otros diplomados, ¿no? He hecho un diplomado online en la Universidad de Georgetown en fusiones y adquisiciones. Y ahora mismo, yo te digo, antes de ayer, me he metido a un diplomado en un tema que yo considero que va a ser el próximo, digamos, boom en Bolivia, que es todo el tema de las asociaciones público-privadas, y que considero que me tengo que capacitar porque tengo que estar preparado para lo que viene. Qué interesante es también tener esta visión, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que has desarrollado algunas habilidades especiales en la universidad que las sigues aplicando hoy en día en tu carrera profesional? Yo creo que muchas, ¿no? Para empezar, a ver, la ética y la responsabilidad, ¿no? A diferencia del colegio, cuando tú entras a la universidad estás aprendiendo algo que no solo vas a dar un servicio a un tercero, ¿no? Y eso es muy importante. Y por otro lado, va a ser tu sostén en la vida, ¿no? Es con lo que vas a estructurar, digamos, una familia, un hogar, en lo que te vas a desarrollar el resto de la vida. Entonces, cuando ya entras a la universidad, eres adulto, el tratamiento es distinto, ¿no? Ahí compites, yo creo, contra uno mismo. Y claro, sobre todo yo creo que el tema de la responsabilidad y la ética de cómo tomas, porque hay mucha gente que va a la universidad, pero no lo toma en serio.
luego se da cuenta de la seriedad del asunto e intenta reengancharse, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad con la que tienes que asumir esa nueva etapa en tu vida es muy importante. Ahora, todo comienza con la formación académica, pero el camino no siempre es el más fácil. ¿Has podido tú en tu vida profesional tener algunas dificultades que quieras compartir con nosotros, que hayas superado a lo largo de tu carrera como abogado? La vida profesional es compleja, ¿no? Y la vida, cuando tienes que trabajar y estudiar al mismo tiempo, que es a mí lo que me ha tocado gran parte de la carrera, es complicado, ¿no? Porque implica que vas a la universidad, vas al trabajo, tienes que dejar casi tu vida privada para los fines de semana, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las etapas. Y ya cuando entras a la vida profesional, ni hablar, ¿no? Son horas interminables porque ya estás en el mundo real, depende de tus decisiones, la continuidad de una empresa, depende de tus decisiones que un proyecto en el país se estructure, ¿no? Entonces, sí son temas muy importantes que obviamente implican mucha responsabilidad. Ahora, el famoso derecho de piso, ¿tú consideras que es importante después de la formación cuando entras ya a trabajar a algún lugar? No, claro, la formación es lo básico. Yo creo que hoy en día, lamentablemente, lo básico es tener un diploma académico, ¿no? Si no, no te puedes insertar en el mercado laboral, es muy difícil. Más aún en carreras como Derecho, donde necesitas, si quieres una certificación, estar registrado, necesitas firmar, tienes que tener una matrícula para ejercer, ¿no? O sea, no puedes ser un abogado holista, digamos, ¿no? Porque te gusta, tienes que realmente tomarte las cosas en serio. Ahora, hoy tienes una trayectoria súper reconocida. ¿Cómo ha influido tu preparación universitaria para acceder a estudios y a experiencias internacionales? Porque sabemos que también tienes experiencia en el extranjero. Yo creo que todos deberían tener una experiencia en el extranjero, obviamente, es lo que se necesita. En la universidad yo creo que lo básico, si tu universidad no tiene inglés, tienes que por tu cuenta estudiar inglés. Eso es lo básico hoy en día para cualquier ecosistema laboral, más aún en un mundo tan globalizado como está, ¿no? Entonces, claro, en la universidad te vas preparando, tienes profesores muy destacados que han estudiado afuera, que te van dando su feedback, pero también es mucho una retroalimentación interna que vos tienes que tener respecto de cómo te tienes que preparar para enfrentar el mundo, ¿no? Porque, claro, Bolivia está bien, pero hay que trascender a veces fronteras y en la medida de las posibilidades irte afuera a estudiar, a trabajar un tiempo, te permite madurar, te permite ver el país desde otras perspectivas, te permite ver qué hay afuera e intentar luego volver para implementarlo en tu país, ¿no? En el área del derecho internacional, o sea, fuera de nuestras fronteras, ¿hay cosas que se pueden aplicar en Bolivia o es muy cerrado? No, yo creo que, en Bolivia más bien, justo estamos en un cambio, yo creo, en Bolivia, donde no hay que inventar la pólvora. O sea, los negocios se hacen todos los días en el mundo, ¿no? En Moreno Valdivieso somos una firma muy internacional. 70% de nuestros clientes son extranjeros que hacen negocios en Bolivia. Entonces tienes que hablar con abogados de todo el mundo, ¿no? Aquí en Moreno Valdivieso tenemos la suerte de hacer desde una planta eólica en Santa Cruz, pasando por el estadio de mi equipo, el Bolívar, o últimamente viendo el tema, digamos, de cómo Starlink puede llegar a Bolivia. Entonces, la práctica del día a día en el mundo de la abogacía empresarial de firma de abogados, como es Moreno Valdivieso, es muy internacional. Ahora, ¿qué diferencia un profesional, por ejemplo, que tiene una formación sólida de uno que busca solo el título? Es sustancial. ¿Por qué? En Moreno Valdivieso, por ejemplo, tenemos un programa de mentoring. ¿Ya? Cada año se abre 2 veces al año y estudiantes de todas las universidades aplican, ¿no? Usualmente recibimos 500 CVs para 5 posiciones que se abre cada día. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces las entrevistas, ahí ves realmente si la persona técnicamente ha agarrado las competencias en la universidad o solo está yendo a la universidad de paso, ¿no? Aparte del tema técnico, también tienes que ver el tema de aptitud, ¿no? Porque si no tienes el tema técnico, no tienes tampoco actitud, es muy complejo, ¿no? Entonces, insertarte en el mundo de la abogacía, habiendo pasado por la universidad, digamos, solo por simple trámite, yo creo que
para llegar a una firma de abogados grande, a una empresa, a tener un cargo de responsabilidad en el gobierno, a ser un juez, siempre te va a pasar factura en el corto tiempo, ¿no? Es un ámbito muy competitivo donde vos ves personas que están aplicando a la misma posición o que están haciendo una pasantía y es una competencia entre ellos y con ellos, ¿no? Entonces ahí las diferencias saltan, no se pueden esconder. Ahora nos has comentado un poco tu camino, tu carrera profesional plagada de éxitos, pero tiene que haber habido un momento donde dijiste, esto es, aquí, todo valió la pena. ¿Te acuerdas cuál fue? Yo creo que hace 4 años, cuando me nombraron socio de la firma, no te olvides que somos 70 abogados, ¿no? Es la firma, yo creo, cuantitativamente y calitativamente, digamos, en todos los términos, más grande de Bolivia. Y claro, ha sido 15 años de trabajo intenso, ¿no? Todos los días, ¿no? Con muy pocas vacaciones. Sí. Cuando finalmente te nombran socio, te hacen parte de la firma, es un momento diferente, ¿no? Porque bueno, yo ya no tengo una relación laboral, ¿me entiendes? Yo trabajo para mí, para la firma. Entonces, claro, cuando es como, creo que Steve Jobs decía, ¿no? Cuando ves hacia atrás y unes los puntos, es más fácil unirlos que para adelante o algo así. Así es. Y claro, cuando en ese momento, yo creo que ha sido un momento importante en la academia, porque es como que haces todo un trayecto profesional y todos los abogados jóvenes que conocen cómo funcionan las firmas de abogados saben lo difícil que puede llegar a ser socio de una firma. ¿Tú crees que la disciplina y la constancia que te enseñan en la universidad, efectivamente, porque estás un poco obligado, a veces dices, ay, ese profesor es muy fregado, es muy estricto, pero finalmente también esto refleja cómo eres tú y cómo te desenvuelves en el ámbito profesional? Yo creo que en la universidad ya no debería ser igual que en el colegio, ¿no? Uh-huh. Los profesores ahí van a enseñar su experiencia profesional, su experiencia académica. Lamentablemente, yo creo que todavía no estamos preparados a los 18, 20 años para saber realmente lo que se viene, porque ya eres adulto, no solo es cumplir 18 años y tener todos los derechos políticos completos, sino también tienes obligaciones, uh-huh, ¿no? Y tienes que ir construyendo un nombre, ¿no? Que es tu principal, para mí el nombre es tu principal activo, ¿no? Entonces, claro, eso se construye desde la universidad, ¿no? En la universidad yo tengo muchos profesores universitarios que hoy son mis colegas, y que me refieren, intercambiamos trabajo, nos encontramos en operaciones. Y claro, ahí uno se tiene que dar cuenta que el momento que está en la universidad, luego se va a encontrar con sus compañeros, se va a encontrar con sus profesores. Y claro, depende cómo haya sido en la universidad, si ha sido riguroso o no, van a tener una concepción tuya. Exacto. ¿No? Es lo que queda al final de cuentas. Es lo que queda. ¿Has pensado dedicarte a la docencia? De hecho, he tenido algunas experiencias en la docencia, por eso he hecho mi diplomado de más de 600 horas para la educación superior. Evidentemente, en el principio de mi carrera tenía más tiempo, hoy ya no lo tengo, ¿no? Y bueno, luego, a partir de un momento tienes que medir el éxito entre un balance que tiene que ser profesional, pero también familiar, ¿no? Ah. Entonces, yo creo que, claro, cuando tenga más tiempo, tal vez vuelva a la docencia, sin duda. Y por el momento he hecho una pausa. Qué bueno, pues seguramente en Unifrance Online te vamos a recibir con los brazos abiertos, Teddy. ¿Qué mensaje le darías tú a los estudiantes de Unifrance Online que hoy estudian mientras trabajan, sueñan y están atravesando tal vez un momento difícil y no saben hacia dónde apuntar? Tienes diferentes tipos de prospectos estudiantiles. Tienes la persona que tal vez no puede estudiar en la universidad porque vive lejos o algo, que puede entrar, por ejemplo, a estudiar online. Yo he hecho varios diplomados online y hoy la tecnología, luego de la pandemia, te lo permite. Pero también tienes otro tipo de personas que, por ejemplo, han estudiado algo distinto y se dan cuenta que lo que han estudiado no les llena o sienten que, por ejemplo, en este caso, el derecho puede ser muy complementario. Aquí tenemos 2 personas que han estudiado contaduría, uh-huh, que actualmente están terminando, por ejemplo, la carrera de derecho porque son completamente complementarios. Por ejemplo, un abogado tributario que sea contador y que tenga el complemento de derecho es sin duda... Le da un plus. Le da absolutamente un plus. No olvidemos que en Estados Unidos hay abogados tan especialistas que, por ejemplo, son médicos y son abogados al mismo tiempo, ¿no? Porque la especialidad así lo requiere. Entonces, yo diría que las nuevas tecnologías hoy más que nunca nos dan la oportunidad de estudiar a cualquier edad, ¿no? Entonces, no es solo un tema del universitario que sale, sino también tiene que ser
la persona que no ha tenido las posibilidades en su momento, pero que ha podido trabajar y sin duda quiere tener un valor agregado en el mercado o en el mercado laboral en general. Y también personas que ya estén consolidadas, gerentes, contadores, que sin duda, a ver, la rama del derecho es una rama transversal, es como la administración de empresas. Yo he tenido que pasar muchos cursos en finanzas, en administración, porque al final, como todo, esto es un negocio, ¿no? Entonces, hay muchas personas, muchos gerentes que no tengo dudas que sería muy complementario a la carrera que ellos han estudiado, hacer derecho, ¿no? Ajá. Finalmente, Teddy, tu consejo para todos los alumnos que nos están viendo, tal vez jóvenes, tal vez mayores, tal vez ya personas que quieran especializarse, ¿qué consejo les darías para que vuelvan a las aulas y nunca dejen de estudiar? Porque eso es lo que tú resaltabas al inicio de esta entrevista, es que nunca hay que dejar de estudiar. Bueno, yo creo que nunca hay que dejar de aprender, ¿no? Todo el día aprendemos. Hoy las nuevas tecnologías te permiten aprender donde estés, a cualquier hora, en tu horario, ¿no? Y el mundo es muy competitivo el día de hoy. Lamentablemente, el mundo no te espera, ¿no? Y cada vez las oportunidades laborales son más exigentes, hay menos oportunidades laborales, los desafíos son más importantes. Entonces, si no tienes una formación profesional mínima, ¿no? Que luego, como te digo, tienes que ir desarrollando tu profesión y especializándote en muchas más áreas, ¿no? Por ejemplo, yo estudio Derecho, he complementado con Derecho Internacional de los Negocios, con Finanzas, fusiones y adquisiciones, etcétera. Es un continuo aprendizaje de la vida, ¿no? Hoy con el AI, claro, abogado que no sepa utilizar un instrumento como la inteligencia artificial obviamente va a quedar relegado, ¿no? Es como los doctores que hoy en día operan con máquinas, ¿no? Siguen siendo los doctores los que operan, pero tienen máquinas mucho más performantes. Uh-huh. Para eso te tienes que preparar, no solamente para entrar al mercado laboral, sino yo creo para mantenerte vigente en el mercado laboral. ¿Cómo te proyectas en el futuro? ¿Qué más te gustaría conocer, estudiar, investigar? Te veo una persona muy inquieta y que siempre quiere más. Gracias a Dios estoy en una posición muy privilegiada porque en Moreno Valdivieso hemos tenido la suerte es una firma que tiene más de 90 años, que ha visto todos los cambios que ha tenido este país y que yo creo que ve todos los proyectos importantes que mueven realmente el Producto Interno Bruto de este país, ¿no? Hoy yo creo que estamos en una nueva etapa, con una nueva expectativa y no veo el momento de continuar apoyando a que inversionistas extranjeros vengan a Bolivia, bolivianos sigan desarrollando sus negocios, puedan crecer, puedan exportar, ¿no? Y todo eso haga que nuestro país sea más próspero. Entonces, yo creo que desde la posición en la que estoy, ¿no? Que a veces es tras bambalinas porque nuestro trabajo no se sabe de grandes proyectos, de grandes emprendimientos que se hacen, pero claro, lamentablemente para bien o para mal, todos necesitan un abogado. Y claro, desde la posición en la que estamos en Moreno Valdivieso, que somos parte de redes de abogados internacionales, generalmente somos la primera puerta para inversionistas extranjeros a Bolivia, tenemos realmente la capacidad de ser un puente para el desarrollo del país. Entonces, nada me motiva más que el día de mañana mi familia, mis hijos puedan seguir en Bolivia, sin duda alguna, y que tengamos un país donde no nos tengamos que ir, ¿no? Donde podamos desarrollarnos profesionalmente, podamos estar en la universidad, todos puedan acceder a fuentes profesionales y jubilaciones dignas. Entonces yo creo que eso es, ¿no? Seguir aportando al país, seguir generando empleo. No me moraba al día cuando entremos la mitad de la gente, hoy ya son más de 140 personas. Entonces, claro, nos motiva a seguir creciendo, seguir aportando al país. Y eso yo creo que va a ser mi misión en los próximos años más que nunca, sobre todo porque yo creo que estamos en un nuevo momento económico para Bolivia. Teddy, muchísimas gracias por compartir no solo tu historia profesional, sino también el camino, las dudas y las convicciones que te trajeron hasta aquí. Historias como la tuya nos recuerdan que la universidad no solo forma profesionales, sino personas capaces de transformar su entorno completo. A quienes nos escuchan, recuerden que cada clase, cada esfuerzo y cada sacrificio es una inversión en tu futuro. Esto fue Unifrance Online, donde la educación conecta sueños con realidades. Hasta el próximo episodio.